Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y deseando que todos estén bien. Si alguno estuviera atravesando alguna prueba, ánimo, hermanos. Dios no miente. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, entonces, ¿qué nos toca hacer más que confiar? Fíjese que la palabra confiar es con fe. Cuando usted dice confiar, es que está actuando con fe. Todo este tiempo hemos estado hablando de fe. Las 4 clases de fe que hay, hermanos. Y que cada clase, hermano, tiene que ver siempre en la doctrina, con todo lo que Dios quiere enseñarnos. Así es que, hermanos preciosos, vamos a continuar en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos como iglesia. Todos, cada uno en sus hogares, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido bendición, Señor. Si alguno está atravesando enfermedad, dolor, alguna circunstancia difícil, tú, Señor, te manifiestes ahí con él. Yo te ruego que le des paz, que le des seguridad de que tú estás obrando. Padre, en esta hora nos convenimos todos juntos para estar delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el Señor de la obra. Nosotros somos tu obra, Señor. Tú eres nuestro Señor. Aquí estamos. Queremos todavía recibir más de tu palabra. En esta noche, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda a permanecer firmes en Jesús. Gracias, amado Dios. Keramaya ayarandaya rashitiri andaya toroboskeya randaya rabaskeya rabandiri ekara mamamaya randiri asaya rabasteyo toroboshitiri andaraba. En vaya randiri andara basqueyo toro boshitiri biribai. Ekaya randiri andaya raseyo roriri ashaya rabarabasitiri. Ekaya rabaseya tarariri atarariri. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, amados hermanos, y vamos a ver lo que el Señor... primera carta de Tesalonicenses, hermano. Hoy vamos a comenzar dándole gracias a Dios, hermano. No te pierdas las oportunidades. Cada día tienes que darle las gracias a Dios, hermano. Alguien dirá, bueno, pero si estoy atravesando momentos difíciles, ¿cuánto y más tienes que darle las gracias? ¿Sabes por qué? Porque la gratitud es como un aroma del corazón. Cuando tú das gracias, el aroma de tu corazón sube delante de Dios. Es muy tremendo cuando en lugar de dar gracias, solo nos quejamos o estamos de mal humor. Y, hermano, cuidado. Mejor es dar gracias. Mira lo que dice primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a poner atención lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y dice la palabra, estad siempre gozosos. La palabra siempre se traduce como en todo momento. En toda circunstancia. Entonces, cuando dice estad siempre gozosos, es en toda circunstancia. Tenemos que tener el gozo. Porque el gozo no es si estás bien o estás mal, es porque el Señor está contigo.
Y dice la palabra, orad sin cesar. Es la oración en lenguas. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y escucha bien, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice el 24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Iglesia, mantente en gratitud. Que tu corazón esté poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de aquí. ¿Se descompuso algo en tu casa? Gloria a Dios. Mira, ahora que tembló, el lavadero del patio se tronó. Y hermano, no nos quejamos. Al contrario, Dios suplirá y mandará para poner uno mejor, porque ese ya estaba muy feo. Cuando llegamos aquí a rentar esta casa, ya estaba ese lavadero. Pero ahora con el temblor, se quebró. Hermanos, que las cosas materiales, que las enfermedades, no te hagan sentir triste. ¿Por qué? Porque tienes un Señor. Ese Señor te llenó de gozo cuando vino a tu vida. Así es que dale gracias a Dios. Vamos a comenzar diciéndole que tenemos que dar gracias a Dios en todo momento, hermano. Este canto habla de darle gracias a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, hermano. Y porque ya vimos que esta es su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a esta transmisión Tabernáculo en la Roca. Cada semana en jueves nos reuníamos para estar recibiendo palabra de Dios. Recíbela, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, pero antes, cántale. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Aleluya. Gracias a Dios, Señor y Rey.
bendición, hermano. También su palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. En Él nos fortalecemos. Así es que vamos a cantar de ese gozo que permanece para siempre. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias por las bondades de Dios. Vamos a la Biblia, hermanos, Efesios capítulo 2 y versículo número 8. ¿Por qué Pablo escribió tantas cartas, hermano? ¿Por qué escribe cartas? ¿A quién se las escribe? A las diferentes iglesias. ¿Qué era lo que Pablo les pedía a las iglesias? Que permanecieran en la fe de Jesucristo, hermano. ¿Y cómo es que podemos permanecer? Mira, Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Y dice, por la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Amén. Entonces, fíjate, por gracia, dice la Biblia, somos salvos. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia tan grande tuvo Dios con nosotros para llamarnos a la salvación! Y dice, por la fe. Gracias, Señor. La fe en Jesucristo, en quien creímos. Él nos ayudó con su Espíritu Santo y dice, esto no es de nosotros, pues esto es un don de Dios. Aleluya. Esta fe es un don de Dios. Y bueno, cuando leemos las diferentes cartas, vamos, por ejemplo, a Corintios. ¿Qué estaba pasando en Corintios, hermano? ¿Y por qué Pablo tuvo que enviarles cartas, hermano? Porque se presentaron desórdenes. Fíjate que la iglesia de Corinto era una iglesia que se movía mucho en los dones. ¿Pero qué crees? Permitieron el pecado en su vida. No sé cómo se descuidaron, hermano. Entonces Pablo tuvo que ir, hermano, y en el nombre de Jesús, a través de esa carta, corregir lo que estaba pasando ahí en Corintios, hermano, en la iglesia de Corintios. Entonces, fíjate bien, en el capítulo 10, vamos a ver cómo dice el 12. Hoy vamos a continuar. Yo he estado hablando de la fe. Estoy viendo los apuntes y en 26 de junio, hermano, estábamos hablando de la fe. Y vamos a seguir hablando de la fe, hermano. Pero te voy a decir una cosa. Cuando Dios señala algo, hay que poner atención. Y bueno, ¿qué tiene que ver con tu fe? ¿Qué debes tener cuidado cuando Dios te habla de la fe a través de su palabra? Dice aquí en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Entonces, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de firmeza? Te recuerdo que Salomón, cuando construye el templo, en el diseño que ya le había dado Dios a David, solamente Salomón lleva a cabo, ejecuta lo que ya estaba diseñado. Y en el templo puso 2 columnas, una que tiene que ver con firmeza y la otra tiene que ver con fortaleza. 2 columnas que sostienen a la iglesia, firmeza y fortaleza. Aleluya. Y la firmeza solamente viene a través de esta palabra, porque esta palabra es Cristo en nosotros cuando la leemos, la estudiamos y la practicamos. Entonces, cuando Pablo está diciendo en el 12, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. ¿Y a qué se refería entonces Pablo cuando dice que no caiga? Bueno, pues se refería a lo que le había pasado a Israel. ¿Qué le pasó a Israel? Israel cayó en 5 cosas. ¿Tú dices 5? Sí. Israel cayó en 5 pecados. 5 situaciones de su vida. ¿Cuáles fueron estas? Aquí están enumeradas en 1 Corintios 10. Y bueno, ¿por qué Pablo le dice a la iglesia de Corinto que ponga atención? Porque le pasó a Israel, fíjate, al pueblo que había salido de Egipto. Ellos también eran israelitas, pero eran de otras generaciones. Entonces les tiene que recordar lo que había pasado allá en el desierto cuando salieron de Egipto. ¿En qué cayeron ellos? Cayeron de su firmeza
por 5 situaciones en su vida. ¿Cuáles fueron? Fueron estas que te voy a enlistar: codicia, idolatría, fornicación, tentaron a Dios y murmuración. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia: mantente firme, pero ten cuidado con estas 5 cosas que te voy a enumerar. Como le pasó a Israel cuando salió de Egipto, tú también debes tener cuidado. Y hermanos, Israel es un tipo de la iglesia hoy en día. Y una iglesia, tú que eres parte de la iglesia, para no caer, ¿en qué no debemos de caer? En codicia, en idolatría, en fornicación, en tentar a Dios y en murmuración, que es murmurar. 5 cosas con las que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: bueno, ¿quieres estar firme? No caigas como cayeron en el desierto. Vamos a ver desde el principio para que puedas entender. Yo ya te las enumeré y te voy a ir explicando lo que significa cada una. Dice desde el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, fíjate bien, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Sabes qué simboliza la nube y el mar? Que fueron evangelizados y que también recibieron bautismo como tú cuando te bautizaste en agua. 2, y todos en Moisés fueron bautizados, fíjate, en la nube y en el mar. Está hablando de una figura. El hecho de que ellos hayan bajado a atravesar en el mar, ahí estaba dándose su bautismo, fíjate. Entonces, los evangelizaron para que conocieran al grande Dios y también, hermano, a través de Moisés fueron bautizados. 3, ve viendo que estos son figuras. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Estamos hablando del maná, el alimento espiritual. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Fíjate, la piedra, la roca que se hablaba, el símbolo, la figura es Cristo. Ahora, a ti, a mí, nos hablaron de Cristo. El Espíritu Santo nos convenció y entonces viene el Señor y nos da su don, el don de fe, hermano, para creer. Y entonces, hermano, si creemos es don de Dios. Y si somos salvos es por gracia. Hermano, pero fíjate cómo empieza Pablo a decirles: mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir? Cayeron, perdieron su firmeza. Hermanos, 6, pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que, fíjate bien la primera cosa, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿De qué está hablando? De la codicia. 7, ni seáis honradores de ídolos, idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Fíjate en lo que cayeron, en idolatría. Ahorita te voy a ir explicando cada una de estas cosas. 8, ni forniquemos, fornicación. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Sabes que 23,000 murieron por causa de este hecho? Hermano, ¿qué quiere decir cayeron? Perdieron su firmeza. Hermano, cuando Pablo menciona estos cinco cosas que debemos de tener cuidado,
es para que no caigamos de la firmeza que tenemos en Cristo Jesús. Ni tentemos a Cristo. 9. Como también algunos de ellos, ¿qué hicieron? Le tentaron y perecieron por las serpientes. También murieron muchos, fíjate. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos, ¿qué hicieron? Murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron en figura. Fíjate bien. Y son escritas para nuestra admonición. ¿Qué quiere decir? Para nuestra advertencia. En quienes los fines de los siglos han parado. Hermano, 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire, no caiga. No caigamos en codicia, en idolatría, en fornicación, en tentar a Dios o en murmurar, hermanos. ¿Sabes que cada una de estas situaciones están registradas en la Biblia? Sí, hermano. ¿Cómo vino la codicia a Israel? Vamos a la palabra. La mayoría de estos pasajes está en Números 11. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Números 11. Mira qué codiciaron, hermano. Y cómo entró la codicia. Números 11 y versículo número 4. Ya habían salido de Egipto, ya iban rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Ya eran cristianos, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasó? Algunos que no eran israelitas, pero que quisieron irse con ellos, ¿qué provocaron? Es cuando tú le permites a un poquito de mundo entrar, a un poquito de Egipto entrar en tu vida. ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué dice la palabra. Es Números 11 del 4. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Empezaron a codiciar. Hermano, ellos estaban siendo alimentados y muy bien por el maná. Pero empezaron a oír por ahí la voz de otro. ¿Cómo que estás comiendo maná? Ay, ¿que no te acuerdas de la carne que comías en Egipto? Y 5. Nos acordamos, fíjate bien, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Fíjate, empezaron a anhelar, a desear cosas de Egipto. 6. Y ahora nuestra alma se seca de nada, que nada sino maná ven nuestros ojos. Es decir, iban bien, hermano, iban firmes, pero por permitir oír. Hermano, en la doctrina nos enseña que tenemos 15 sentidos en todo nuestro ser. En tu cuerpo tienes 5 sentidos. Tú sabes cuáles son: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Pero en el alma también tienes otros 5 sentidos. Y en el espíritu somos dotados con otros 5 sentidos, 15 sentidos en todo. Pero ¿cuáles deben imperar en nuestra vida? ¿Los del cuerpo? No. Deben operar los del espíritu sobre los del alma
y los del cuerpo. Eso se le llama vivir en el Espíritu, hermano. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y ya te imaginarás, hermano, ¿verdad? Entonces, 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera, también pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y bueno, fíjate todo lo que provocó. Te tengo que definir qué es codicia, mi hermano, para que tú lo tengas siempre presente. Mira, codicia es un deseo vehemente. Es como cuando dices: ¡ay, cómo se me antoja! ¡Ay, cómo quisiera! Un día escuché a un hermano, íbamos en un viaje misionero, fíjate. Me tocó ir a viajes misioneros a Campeche, a Oaxaca, y eran unos calores, hermano, enormes, porque no íbamos meramente a la ciudad, íbamos a las sierras a predicar. Íbamos caminando y me dice: pastor, ¿le puedo decir algo? ¿Sabe qué quita el calor como el de ahorita? Una cerveza bien fría. Hermanos, ya no estamos en Egipto. Y volteé y me le quedé viendo. Y le dije: es broma, ¿verdad? Bueno, yo solamente estoy diciendo lo que quitaría el calor ahorita. Cuidado, hermanos. ¿Sabes qué es codiciar? Es desear vehementemente. Fíjate, dice que codicia es un deseo vehemente de poseer muchas cosas. ¿Qué te dice la Biblia? Que debemos estar contentos con lo que tenemos. Si en los planes de Dios te va a permitir tener más, bueno, pero nuestro deber es andar en el Espíritu. ¿Cómo se puede perder la firmeza cuando dejamos entrar codicia? Codicia es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, y a veces cuando queremos riquezas y bienes. ¿Cuántos pierden su firmeza en Cristo por codiciar cosas de Egipto? Allí en Isaías, fíjate, Dios es muy puntual. Y en los capítulos 30 y 31 vas a encontrar que dice: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! ¿Sí lo has leído? Búscalo. Busca en el 30 y en 31 de Isaías y encuentra estos versículos. ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Hermano, ¿de dónde nos sacó Dios? De Egipto. No deseemos nada de Egipto. Porque con Cristo, ¿qué tenemos? Todo. Aleluya. Todo, hermano. Y le decía yo a este hermano: ¿sabe con qué se baja el calor, hermano? ¿Con qué, pastor? Ahorita que lleguemos a la siguiente ranchería, al siguiente pueblo, le voy a decir. Y que le pido a las hermanas: mire aquí, papá, caliente mucho esta agua y regálenos un café. No, ¿cómo voy a tomar café a estas horas? Hermano, ¿y por qué tiene que ser con una cerveza fría? Fíjate cuántos cristianos todavía tienen memoria de lo que hacían en Egipto. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Porque por codiciar se puede perder la firmeza en Cristo Jesús.
Y esto es lo que quiere Dios. Entonces, ¿qué es codicia, hermano? Un deseo vehemente de poseer muchas cosas, ¿verdad? Como las riquezas y los bienes materiales. Y no quiero que pienses que es malo tener bienes. No, hermano. Pero cuando nuestro corazón solo está puntualizando en querer tener más y más y más, hermano, se puede perder la firmeza en la fe en Jesucristo por codiciar. Y Dios quiere que tengamos cuidado. Entonces, ¿qué es codicia? Deseo vehemente de poseer muchas cosas y sobre todo riquezas y bienes. Por eso les he encargado, leamos el libro de Proverbios, hermano. Mira, Proverbios es rico en enseñanzas. Y bueno, uno de los proverbios dice, hermano, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué quiere decir? Es cuando tú sabes dar con el dar de Cristo. Pero a veces perdemos la visión, hermano. Perdemos la visión en Cristo, en el reino, en las cosas de arriba, y estamos viendo a las de la tierra. Y por eso, cuidado. Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está Cristo? Alguien me dijo, pastor, ¿por qué está rentando casa? ¿Que no se dio cuenta de cuánto está pagando a una persona? Le dije, mira, no hago cuentas. Porque, ¿qué crees? El que me provee es Él. Él provee para la renta. Yo no, Él es el proveedor. Entonces, hermano, ¿dónde debemos de poner nuestra mira? Colosenses 3, hermano, vuelve a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de... Cuando ponemos nuestra mira en las cosas de la tierra, hermano, podemos codiciar. Cuidado. Cuidado con la codicia. ¿Ya viste dónde estaba registrado? Números 11 desde el versículo 4 y tú puedes seguir leyendo. Hermano precioso, vamos al siguiente que es idolatría, hermano. Ya vimos lo que es codicia, ahora vamos a ver lo que es idolatría. Hermano, ¿y dónde quedó o dónde está registrado idolatría? Vamos a Éxodo 32, hermano. Fíjate lo que hizo el pueblo de Israel. Te vuelvo a decir, hermano, ¿de dónde habían salido? De Egipto, ya eran libres. ¿Dónde tenían que poner su mirada? Y entonces, mira, llegan a determinado lugar, hermano, y Dios le dice a Moisés, quiero que subas al monte, porque te voy a dar unas tablas donde vienen los 10 mandamientos. Tienes que leer la palabra de Dios, hermano. Y entonces sube Moisés, y mientras él sube pasan los días, 1 día, 2 días, 3 días, y entonces el pueblo dice, ¿qué le pasó a este Moisés? A mí se me hace que ya nos dejó aquí. Y entonces, hermanos, se acercan con Aarón. Aarón le faltaba, hermano, celo de las cosas de Dios. Porque Aarón les permitió. Y la historia está registrada, hermano. Vamos a ver desde el versículo número 4, ¿qué fue lo que pasó en Éxodo 32, 4? Dice que empezó a pedirle al pueblo, porque como vieron que Moisés tardaba, entonces dijeron, bueno, entonces tráiganme oro. ¿Quién les había dado el oro, hermanos? Egipto. Todos los de Egipto. Y fíjate para qué usaron el oro. El oro simboliza, tiene que ver mucho con la divinidad, con Dios.
Y fíjate para qué ocuparon el oro, hermano. ¿Verdad? Mira, vamos a ver desde el 2. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlos a Aarón. Qué obedientes, ¿no, hermano? Versículo 4, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Hermano, ¿cómo se pretendía hacer fiesta con un ídolo? Imagínate un becerro de oro. ¿Cuántos cristianos hoy en día Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, cuidado? Fíjate todos los detalles que hay aquí, hermano. Dice en el 5, y viendo esto Aarón edificó, ¿qué? Un altar. Altar significa más alto. Y altar, hermano, cuando Dios tenía que llevarlos en el tabernáculo y que ese altar tiene que ver con el culto a Dios. No pretendamos, hermanos, tener un culto a Dios y tener ídolos. ¿Qué son los ídolos? Aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Y bueno, hermanos, 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos y sentóse el pueblo a comer y a beber y levantóse a regocijarse según ellos estaban en un culto a Dios. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cuándo se corrompe el pueblo? Cuando viene idolatría, hermanos. Te voy a definir lo que es idolatría, hermano. Idolatría es culto a un ídolo. Pastor, yo no tengo ídolos. Mira, ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Vamos a ver cómo terminó esto, hermano. 8. Presto se han apartado del camino que yo les mandé. Ya les había mandado, hermano, instrucciones. Y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Hermano, ¿qué estamos viendo en esta tarde? ¿Qué le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto? Que se mantuvieran firmes. El que piense estar firme, mire que no caiga. No debemos caer en rendir culto a un ídolo. ¿Quién puede ser un ídolo? Puede ser una persona que tú amas más que a Dios. Puede ser un hijo que tú amas más que a Dios. Puede ser una propiedad que tú amas más que a Dios. Y hermano, te voy a dejar picado para que tú sigas leyendo la historia. ¿En qué terminó? Baja Moisés y claro que tenía que enojarse, mi hermano, porque ya habían salido de Egipto, ya eran libres, ya tenían que mantenerse firmes. Hoy la iglesia de Jesucristo debe estar firme. Señor.
Y debe de tener cuidado con idolatría. Te voy a contar un testimonio. Un día llega una chica a la iglesia y empezó a trabajar. ¿Y qué crees? De repente ya su sueldo daba y se compró un carro último modelo. Y entonces ella iba a la iglesia con su carro último modelo, hermanos, pero de repente los hermanos me empezaron a decir, ay, pastor, me siento un poquito incómodo. Luego llegaba otra hermana y me decía, me siento también incómoda. ¿Qué pasó? Ya ve la hermana que compró su carrito y que Dios le dio su carrito. ¿Qué cree? Es muy buena gente y nos dice, ¿quieres que te lleve a tu casa? Dice, fíjese, nos lleva a varios a nuestra casa. Pero cuando nos vamos a subir, nos dice, pero quítate los zapatos. Y se quedaban así. Quítate los zapatos para que te subas a mi carro. Y pensaban que les estaba bromeando, hermanos. A mí nunca me ofreció llevarme, pero a los demás hermanos sí. Y hermano, ¿sabes quién era su ídolo? Su carro, su auto. Y bueno, un día en un culto hubo un llamamiento, hermano, y Dios nos llamó a la iglesia a que pudieran, hermano, entregarle a Dios el primer lugar. Y esta chica lloraba y entonces ella cuenta que le dijo a Dios en su oración, Padre, yo quiero solo adorarte a ti. Si hay algo que me estorbe para adorarte a ti, quítamelo, Dios. Y dice que lloró y después le dio las gracias. Al otro día se va a su trabajo, hermano, y cuando ella va al estacionamiento para recoger su carro, ya no está. Se lo robaron. Y hermano, ella se quedó así como turbada en el momento, pero en eso le contestó Dios. Tú me dijiste que te quitara lo que te estaba estorbando para darme el primer lugar. ¡Qué lección, hermano! Hermano, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Es Dios o tu carro? ¿Es Dios o tu casa? ¿Es Dios o tu negocio? ¿Es Dios o tu trabajo? ¿Es Dios o tus hijos? ¿Es Dios o tu esposo? ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Te acuerdas de nuestro Señor Jesucristo? Cuando viene el diablo y lo quiere tentar, ¿verdad? Y entonces le dice, yo te daré todo esto si postrado me adoras. Mateo 4. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros no ponemos atención y hay algo o alguien que ocupa ese primer lugar, se convierte en un ídolo. Idolatría es hacer o tener culto a un ídolo. Y Dios no quiere que nosotros tengamos. Hermano, te tengo que mencionar otras cosas, porque son detalles que tenemos que aprender como iglesia. Cuando el Señor Jesús resucitó, fíjate lo que hicieron las mujeres. Las mujeres hicieron su preparado de aromas, de aceites, de perfumes para ir a la tumba. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre de los pueblos. Fíjate, costumbres, tradiciones. Y entonces ellas iban al sepulcro según para rociar todo ese tipo de aromas y de aceites y de lo que habían preparado. Pero Jesús ya había resucitado, ya no estaba ahí. ¿Cuál fue la lección en ese tiempo? Ellas, por ignorancia, hermano,
la ignorancia es dañina. No debemos ignorar. Cuando tú sepultas a un familiar, hermano, ya no tienes que ir a visitarlo a la tumba. Ya no, mi hermano, porque él no está ahí. ¿Dónde está tu familiar si murió en Cristo? Está durmiendo, está reposando su alma, hermano, solamente está esperando el nuevo cuerpo para poder, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Pero, hermano, hay veces que estamos recordando la fecha en que cumplió años, la fecha en que murió, la fecha en que, hermano, la palabra es muy clara. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué bueno que podemos amar, hermano, a alguien y sí nos duele cuando muere. Pero tenemos que aprender lo que dice la palabra. Fíjate, ¿qué le quita firmeza a la iglesia? La idolatría, la codicia. ¿Y qué es un ídolo? Aquel bien o aquella persona que está ocupando el primer lugar en tu vida. Pablo quería que la iglesia se mantuviera en la sana doctrina, mi hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué quiere Dios de tu vida? Firmeza. Por eso Pablo decía, así que el que piensa estar firme, cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría. Ahora, ¿sabes que estas cosas son muy sutiles? ¿Y cómo empiezan a vivirse, hermano? Cuando las empiezan a practicar. Cuidado, hermano, esas cosas no las podemos practicar. Génesis se le llama el libro de las semillas. Hermano, y ahí está muy claro. Del polvo eres y al polvo volverás. Cuando algún familiar muere, tiene que ir y ser sepultado, mi hermano. O bueno, si por alguna enfermedad que es contagiosa o difícil tiene que ser cremado, bueno, hermano, pero que sea sepultado también. Hermanos, Dios nos da toda la enseñanza para que tengamos firmeza en Cristo Jesús. No hagamos costumbres y cosas de Egipto. Nosotros ya tenemos, hermano, enseñanzas. El decálogo de los 10 mandamientos encierra los mandamientos y se resume en uno: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, ¿qué es fornicación, hermano? ¿Qué es fornicación? ¿Verdad? Vamos a definir lo que es fornicación. Son relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué ilícitas? Porque no están dentro de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Verdad? Sabes que para poder funcionar en matrimonio, primero tienes que dejar la casa de tu padre. Dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando dice se unirá a su mujer y serán una sola carne, ahí ya está permitida la relación sexual. Pero hermano, fornicación son relaciones sexuales ilícitas. Las relaciones sexuales de personas que no están en matrimonio. Tienen que estar casados en la ley de Dios. Hermano, para funcionar como matrimonio. Una de las figuras de la fornicación, hermano, también tiene que ver con la apostasía, alejarse de Dios. Pero vamos a ver, hermano, ¿qué fue lo que pasó aquí? Números 25, hermanos. Por eso, Pablo
les hizo saber lo que había pasado con los primeros de Egipto, hermano. Números 25, del 1 al 13, dice: y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Tú sabes la historia de Moab, de dónde vienen los moabitas, hermano, ¿verdad? Así es que, hermano, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios. Fíjate, estas mujeres de Moab incitaron a los varones de Israel a que las acompañaran primero a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. ¡Wow! A Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. ¿Te acuerdas de la enseñanza que estaba dando el domingo el apóstol, hermano? Cómo tenía que matar todo lo que era Amalek, y cómo Samuel toma una espada, hermano, y lo parte en pedazos, lo mata y lo parte en pedazos, hermano. Es la figura de aniquilar las cosas de la carne. Mira lo que está diciendo aquí: ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Fornicaron, hermano. Se apartaron de Dios. Acuérdate de las enseñanzas anteriores. Un poquito de levadura contamina toda la masa. 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de ellos y toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y viólo Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos, iglesia? 24. Mira cuántos cayeron de su firmeza. 24,000. ¿Por qué pecado, hermano? Fornicación. Fíjate cómo aquí la fornicación tiene que ver con el adorar a otros dioses, con inclinarse a ideas, a costumbres, a cosas que no tienen que ver con Dios. 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Te das cuenta de que cuando se fornica se pierde el celo de Dios? Hermano, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Entonces, cuando Pablo está diciendo, el que piense estar firme, mire, que lo que le pasó a Israel no te pase a ti. No codicies, no caigas en idolatría, no caigas en fornicación. ¿Sabes de dónde venía esa costumbre de ofrecer sacrificios? De los cananeos, hermano. Los cananeos ofrecían a sus dioses, pero ahí empezaban a tener relaciones sexuales. Porque decían que así les mandaba su Dios. Entonces, no solamente ofrecían al Dios, sino también fornicaban. Por eso dice que las moabitas. Hermano, ¿de dónde vienen los de Moab? ¿Sí sabes, hermano? Cuando Lot, hermano, pues ya no fue destruida Sodoma y Gomorra, hermano. Y entonces las hijas pensaron que ya no había hombre en la tierra. Entonces emborracharon a su papá y tuvieron relaciones sexuales con él. Incesto. Y del incesto nacieron hijos. Pues uno de ellos es Moab y el otro es Amón. Entonces, fíjate cómo es que los moabitas incitaron a que Israel cometiera este acto. A ver, ¿te das cuenta, iglesia, que tenemos que ser firmes? Amén. Y que no debemos permitir mezclas en nuestro culto a Dios? Duda. Costumbres, no, hermano. Tradiciones, no, hermano. El Señor quiere que le adoremos como Él es Duda, Señor. y lo que Él es. Gloria a Dios. Así es que, hermano, vamos a cantar un canto. Y termino, hermano, con las otras dos, que todas son importantes. ¿Estás aquí, iglesia? Aleluya. Cuando entramos a estas cosas así como que, hermano, no te alarmes. Dios sigue hablando a su iglesia. ¿Quieres estar firme, iglesia? Aleluya. Muy bien, Amén, Señor. no caigas. ¿Y en qué no debemos de caer? Codicia, idolatría, fornicación, en tentar a Dios y en murmurar, hermano. La murmuración es terrible, hermano. Aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Cántale, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios, Jesús, nuestro buen pastor. Guíanos, Señor. Queremos escucharte. Cerca de ti, yo quiero estar Aleluya. para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, hermano. Hermano, ¿qué es tentar a Dios? Ahorita te voy a llevar a pasajes bíblicos para que... La palabra tentar, hermano, viene de tentare. Es uno de los vocablos también y es poner a prueba. Es cuando, como muchos lo hacen, quieren poner a prueba a Dios, hermano. Quieren provocar a Dios. Y ya el domingo escuchaste en relación a esto. Hermano, esta palabra está en latín, es tentare o tentare, ¿verdad? Es la palabra tentar y es poner a prueba y provocar. ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel? Tentó a Dios. Jesucristo en los evangelios, Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no lo provoques. Por eso Él establece mandamientos, hermano, para que podamos vivir en orden, en sabiduría, en gracia, hermano. Vamos a ver, hermano, Números 21. Fíjate cómo tentaron a Dios, hermano. Números 21, desde el versículo número 4. Y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Fíjate, se desanimaron, iglesia. ¿Sabes lo que puede provocar que tú te desanimes? En tu desánimo, si no tienes cuidado, puedes entrar a estas áreas difíciles de tentar a Dios. Por eso el desánimo, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. Levántate, mi hermano. Aleluya. Adora a Dios, alábale. Por eso comenzamos esta tarde diciendo, agradece a Dios. ¿Sabes? Porque cuando un pueblo es agradecido, aun cuando las cosas no van bien, hermano, un pueblo que es agradecido jamás cae en rebeldía. Y dice, ¿qué pasó con este pueblo? Se desanimó, hermano. Se abatió su ánimo. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Fíjate lo que provocó el desánimo, que empezará, hermano, todo esto, hermano, esto es... Vamos a seguir leyendo, hermano. 5. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjate cómo una cosa fue llevando a la otra. El desánimo los trajo a enojarse. Cuidado, hermanos. 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, hermano. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Uy, hermanos, fíjate, desánimo, enojo. Y también empezaron a hablar. ¿Y cómo hablaron? ¿Bien? No. Empezaron a hablar de Dios y de Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Está hablando de una figura de Cristo cuando iba a ser levantado, hermano, en esa cruz. 9. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Vivía. Fíjate cómo cuando miraban a la serpiente, esto es una figura, mirar a Cristo. Hermano, ¿dónde está la ayuda de Dios aquí? Cuidado con el desánimo. Porque el desánimo, hermano, te lleva al enojo. El enojo te lleva a empezar a murmurar, a hablar. Y muchos
pierden la firmeza. Cuidado, hermano. Cuidado. Uno de los profetas, hermano, en el Antiguo Testamento dice, aunque no haya vacas. Habacuc está diciendo esto. Con todo yo me alegraré. Está diciendo, no voy a dejar que venga el desánimo. Cuidado con el desánimo, iglesia. Porque el desánimo te puede hacer caer en estas cosas. Enojo, y del enojo empieza la crítica, empiezas a decir cosas que después nos arrepentimos, hermano. Alaba a Dios. Alaba a Dios, hermano. Por eso Pablo decía, iglesia de Corintios, no caigas de tu firmeza. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Codiciaron, cayeron en la idolatría, fornicación, tentaron a Dios. Pero mira la solución. El que miraba a esa bandera está hablando de Cristo. Es la figura de Cristo. El que mira a Cristo no se desalienta. El que mira a Cristo no se enoja. El que mira a Cristo no murmura, porque tiene sus ojos puestos en Jesús. Iglesia, por eso, hermano, yo te puedo dar toda la definición de fe y vamos a continuar con fe. Estamos hablando de fe, hermano, pero fíjate cómo Dios nos pide, bueno, ya que están hablando de fe, tengan cuidado con esto para que esa fe que yo les he dado se mantenga firme en mi palabra y no caigan. Y estas son las 5 cosas que pueden hacer caer o perder la firmeza a la iglesia, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Yo te pido que termines los pasajes. Lee todas las historias que te estoy brindando, hermano, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la última cosa que mencionó Pablo? Murmurar. ¿Y qué es murmurar, iglesia? La definición es hablar entre dientes. Cuando dices las cosas así en voz baja y que casi nadie te oiga. Eso es murmurar, hablar entre dientes, pero manifestando desaprobación, queja o enfado. Esto es lo que trae la murmuración. ¿Te ha pasado, iglesia? ¿Te has enojado? Y entonces has manifestado desaprobación. ¿Cuántos en este tiempo pudieran estar pensando muchas cosas? ¿Y por qué no nos congregamos? ¿Y por qué el pastor no abre la iglesia? Y cuidado, Dios nos está probando. Sí, hermano. Sí, hermano. Fíjate que el otro día salí en domingo, yo ya no me acordaba, y para ir a la iglesia tenemos que pasar por otra iglesia, y entonces cuando pasé el domingo, hermano, en la tarde, oigo que están en su culto ahí. Oye, hermano, imagínate lo que sentí. Y yo dije, ellos ya se están congregando y tienen tiempo congregándose. Pero, hermano, yo no puedo mirar a lo que hacen los demás. Yo tengo que mirar a lo que está haciendo, porque si no, pierdo la firmeza. Hermano, no murmuremos. Murmurar es hablar entre dientes, manifestando desaprobaciones cuando yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? O cuando nos quejamos, o cuando nos enfadamos, hermano. Y normalmente la murmuración es cuando lo hablamos con alguien más, hermano. Cuidado, hermano. Números 16, mira lo que pasó, hermano. ¿Cuántas enseñanzas, hermano? Todo esto es lo que Pablo les estaba refiriendo a la iglesia de
corintios, hermano, que tuvieran cuidado para que no perdieran la fe, no perdieran la firmeza en Jesucristo, hermano. Números 16, hermano, te voy a llevar al versículo 41. Yo te encargo que leas todo el capítulo. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. O sea, pensaron que ellos habían provocado la muerte, ¿verdad? Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. Ya había habido una rebelión, hermano. ¿Dónde empieza la rebelión? Desde el capítulo 16, versículo 1. ¿Quién se rebeló? Coré. Coré, hermano, era de los levitas y él quería ser otro. Él no quería ser levita, él quería ser sacerdote. Y hermano, murmuró. Y bueno, lee la historia para que veas lo que pasó con Coré y con los que le siguieron y con otros dos más, hermano. Pero vamos a ver para que tú puedas entender, hermano. Dice el 42, y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos. Fíjate la intercesión, hermano. Porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Sabes por qué comenzó otra mortandad? Por murmurar, por hablar, por quejarse, por no estar de acuerdo. 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo. Y púsose entre los muertos y los vivos. ¿Y qué pasó, iglesia? Gloria a Dios. Hermano, ve la diferencia. Murmuración y acá, hermano, con el incensario y perfume ofreciendo a Dios. Hermano, nunca murmuremos. No murmuremos del presidente, no murmuremos de nadie, mi hermano. Porque podemos perder la firmeza. Hermano, hay muchos que se saben la Biblia de pi a pa y de papi, hermano, pero por caer en estas 5 cosas o cualquiera de estas cosas, hermano, se pierde la firmeza. Vamos a ver, hermano, Hebreos 13:5. Voy a reafirmar por qué no debemos codiciar, hermano, y qué nos dice la palabra de Dios. ¿Le das la gloria a Dios, iglesia? Aleluya. Son cosas que debemos de tener mucho cuidado. Hebreos 13:5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así es que cuidado con la codicia. ¿Cómo podemos entender que Dios nos dice que estemos contentos con lo que tenemos en el presente? Amén, Señor. Hermano, el Señor nos guíe.
Un versículo que te puede ayudar para el segundo, que es idolatría. Lucas 4:8, hermano. El mismo Señor Jesús, cuando fue tentado, el diablo lo tentó. Mira la respuesta que le dio. Lucas 4:8. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Dios, al Señor, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Está hablando de no caer en idolatría. No podemos rendir culto a ninguna otra criatura ni a ningún bien. Hermanos, debemos de poner atención. Hermanos, ¿qué se debe ungir? Porque luego hay costumbres de ungir la casa, se pone aceite y se unge la casa. No, hermanos. El único ungimiento que se debe hacer es en personas. ¿Y quién debe ser ungido, hermano? El que va a ocupar un llamamiento de parte de Dios y una autoridad lo unge. ¿Quién más unge? El pastor es el que unge a los enfermos. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Fíjate bien, a veces hacemos cosas que no están en la palabra. Bueno, cuando Dios determina que el pastor vaya y unja a un enfermo, es por instrucción de Dios. Y bueno, ya te llevaré en este caso a otro tiempo, hermano. Así es que, cuidado, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, Colosenses, por favor, capítulo 3, que habla de la fornicación. Cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Colosenses, fíjate la instrucción que les daba, Colosenses 3:5, hermano. Y dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. En la versión 60 que dice: que ni aun la fornicación se nombre entre los cristianos. ¿Verdad? Entonces, por eso te estoy dando estos pasajes, para que apoyes cada una de estas 5 cosas en las que Dios nos ayuda a que cuidemos no practicarlas. ¿Verdad? Hermano, Lucas 4:12. Vamos a regresar cuando el Señor Jesús también fue tentado. ¿Qué le contestó al enemigo? Lucas 4:12. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En qué quería que lo tentara? En que él se aventara y que Dios iba a mandar a sus ángeles. Hermano, hacer las cosas así es tentar a Dios. Por eso, cada área que yo te hablé, te estoy diciendo un pasaje en donde dice la Escritura que no debemos tentar a nuestro Dios, no debemos provocar. Nuestra vida tiene que ser una vida de sabiduría, hermanos. Y la última, Filipenses 2, hermano. ¿Le das la gloria a Dios, iglesia? Aleluya. Sí, Señor. Filipenses, hermano, capítulo 2 y versículo 14. ¿Cómo debemos hacer todo? Dice la palabra: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuidado con la murmuración. Hermano, ¿recibiste la palabra? Ahora, hoy la recibiste. Hay que ponerla en práctica. No solamente decir qué interesante o cuánto aprendimos. No, iglesia. Hay que vivirla. Entonces, regresemos a Corintios, hermano, para que terminemos qué fue lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme,
mire, no caiga. ¿Y cuáles son las cosas que pueden hacer caer a la iglesia? Estas 5. Codicia, idolatría, fornicación, tentar y murmurar. Hermano, entonces, ¿qué debemos pedirle a Dios? Sabiduría. Para vivir en este mundo con la sabiduría de la palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Y mira cómo termina el 13, 10:13. No os ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Hermano, pero ¿cuál es el pasaje clave de esta tarde? Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Iglesia, oramos. Que el Señor nos guarde de toda codicia, de toda idolatría, de toda fornicación, de todo aquello que puede tentar provocar a Dios y de toda murmuración. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos como iglesia, danos sabiduría, Padre, sabiduría tuya, Señor, sabiduría de lo alto, Dios, en el nombre de Jesús. Que al caminar en esta tierra, Señor, podamos estar firmes en Jesucristo, en la palabra, Señor. Ayúdanos para no caer en codicia, en idolatría, en fornicación, en tentarte o en murmurar. Y si alguna de estas cosas las hemos hecho, hoy pedimos perdón. En el nombre de Jesucristo, perdónanos, Dios. Y pedimos, Señor, nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos preciosos, la siguiente semana tenemos convención de iglesias. Solo vamos a estar el martes de la próxima semana en la oración y vamos a estar orando, pero el jueves no va a haber culto de tabernáculo, pero si tú quieres puedes conectarte en los horarios que va a haber en la convención, a Mesa en el Desierto. Hermanos, así es que yo te invito, te voy a estar enviando cuáles son los horarios que va a haber enseñanzas. Las enseñanzas van a ser desde temprano, hermano, jueves en la mañana. Vamos a comenzar creo que comenzamos a las 9 de la mañana. Hermano, en la noche estaremos concluyendo, viernes también, concluimos en la noche y sábado mediodía. 2 días y medio de convención que siempre son de mucha bendición, hermano. Si no lograste inscribirte y quieres que te inscriba, hermano, para que puedas participar desde tu casa, inscríbete, hermano. Será de mucha bendición. Muchos de tabernáculos se inscribieron y ya están anotados. Así es que, hermano, en el nombre del Señor, que Dios les bendiga. El domingo sí tenemos culto a las 10:30. Deseo la paz de Dios para tu casa. Deseo la paz de Dios para ti. Podemos hacer una última oración. Fíjate que nos pidieron que oráramos por Laura Cibaja. Ella ya habíamos orado porque le dio COVID en este tiempo, pero ella ha tenido problemas con sus riñones y bueno, se le infectó uno de sus catéter que le pusieron. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Únete conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nos unimos como uno solo en Cristo Jesús para interceder por Laura Cibaja, Señor. Se le infectó su catéter que está puesto para diálisis, Padre. Nosotros creemos que tú puedes quitar toda infección.
pero también puedes sanar sus riñones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo, Señor, que tú le puedes dar nuevos riñones a Laura, Señor. Yo te pido que Laura pueda voltear y poner sus ojos en ti. Solamente, Señor, confiar en ti. Y tú puedes hacer un milagro, Señor, en sus riñones. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, permanece firme. Cuidado con estas 5 cosas que pueden provocar que se pierda la firmeza en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho el domingo 10:30 de la mañana, culto de adoración. Bendiciones. Un abrazo, iglesia. Aleluya.